Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Quería también dar las gracias, en primer lugar, pues a la Casa de América por habernos acogido, como ha dicho José Antonio de Ori. Y debo decir que desde el primer momento su apertura ha sido amplísima, su colaboración. Quisiera también aprovechar para agradecer a su equipo, a Amparo García, Estebarán, a Israel Donoel, que nos han estado ayudando con la organización de este evento. También quiero agradecer la presencia del primer secretario de la Embajada del Perú por acompañarnos esta tarde. También quiero agradecer a la Asociación Española de Directivos, que nos han apoyado en la logística de la organización del evento y, como no, pues también a la Universidad Rey Juan Carlos, que hoy nos acompaña, ¿no?, a través de su decana, ¿no? Quería comentar un poco la historia de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no?, y cómo People Matters, que somos una firma de consultoría de capital humano, pues tuvo la iniciativa de proponer este evento y previamente de conocer pues a Hernando Anano como es conocido en su país y como le conocemos nosotros, ¿no? Bueno, pues decir que nuestra firma tiene una historia de casi ya 12 años, una firma de servicios profesionales de consultoría de capital humano, y desde hace ya bastante tiempo algunos de los clientes en España, grandes bancos, compañías energéticas, etcétera, pues nos han impulsado a acompañarles en sus procesos de internacionalización en materia del capital humano, que es nuestro ámbito de especialidad, ¿no? Desde entonces, pues hemos tenido pues mucha actividad en el continente, como no podía ser de otra manera, porque es el destino muchas veces natural de las empresas españolas, como todos saben, ¿no? En un momento determinado pensamos, hace aproximadamente 2 años, que era momento para ya no solamente acompañar puntualmente en estas colaboraciones, sino empezar a plantear una estrategia de internacionalización de nuestra propia actividad y, bueno, pues a través de una alianza que tenemos en España para un tema muy concreto, que es sobre temas intangibles con la firma Villafañe Asociados, pues entramos en contacto con una firma local en Lima, que es Interpreneur Cambio y Gerencia, y concretamente con pues su socia, que es Elena Pinilla, que hoy también nos acompaña en el acto, ¿no? En nuestro primer viaje a Perú para establecer las primeras iniciativas de presentación de nuestra firma, de nuestros servicios al mercado local, pues tuve la oportunidad de conocer a nuestro invitado de hoy, ¿no?, que es, yo creo que un privilegio escucharle en primera instancia, una persona tremendamente conocida. Aquellos que sean del país lo conocerán mucho mejor que yo, porque es un hombre pues muy público, muy conocido, muy reconocido, ¿no? Tuvimos la ocasión de compartir, como no, una cena estupenda que todavía recuerdo. Me llamó mucho la atención que se acercaban de las mesas a saludarle, ¿no? Entonces me di cuenta de la importancia reputacional que tenía nuestro socio. Elena y Nano son socios desde hace ya muchos años, llevan trabajando mucho tiempo en el mercado, en distintas actividades, en distintos negocios, son emprendedores y además, bueno, pues él está mucho más volcado al objeto que hoy nos ocupa, que es el mundo del emprendimiento. Yo recuerdo cuando en España se habla de macroeconomía y se habla de emprendimiento y nos ponen las estadísticas de lo mal que están los ratios de emprendimiento en nuestro país, las pocas, digamos, vocaciones de emprendimiento que hay en España, que es así, ¿no? Y sin embargo, en los rankings siempre me llamó la atención que Perú estaba en la cabeza del emprendimiento mundial. Es decir, Perú es uno de los países que más iniciativa emprendedora tiene. Bueno, pues evidentemente eso tiene sus raíces, pero yo creo que conociendo a Nano y conociendo lo que hace desde su empresa, desde Somos Empresa, desde su programa de televisión, desde las conferencias, que no solamente en la ciudad de Lima, sino desde la sierra, el altiplano, en la selva, promoviendo ese emprendimiento, bueno, pues creo que es uno de los factores que implican ese espíritu emprendedor que, debo decir, es una de las cosas que el viejo continente y concretamente el sur del viejo continente pues deberíamos aprender.
Dicho esto, pues en el fondo pues son nuestros socios locales, y por eso nos parecía importante que, aprovechando una estancia que íbamos a tener en Madrid para visitar a algunos clientes, pues tuviera la oportunidad de tener un acto de esta entidad en una institución del nivel, del prestigio de la que nos acoge hoy, de la Casa de América. Bien, una breve presentación. Hernando Nano García Guerra, Guerra García, es nacido en Lima, pero de origen de la Sierra Norte. Es de su familia era de Cajamarca. Los peruanos que estáis en la sala lo ubicaréis perfectamente. Su padre es un investigador, profesor, llegó a ser rector en una universidad en el ámbito médico, clínico, científico, y son 6 hermanos varones. Él decidió estudiar Derecho, y por eso nos pareció razonable que la decana de una de las universidades públicas aquí en Madrid pues nos acompañara para el coloquio posterior, a la que también voy a presentar. Bueno, pues nos acompañara. Él estudió Derecho y también hizo un programa en una escuela de negocios que también todos conocerán localmente, que es ESAN, de mucho prestigio en el mundo empresarial, y a partir de ese momento combinó pues una personalidad, un profesional, un directivo, un emprendedor, llamémosle poliédrico, es decir, que tiene una base jurídica, pero que también tiene una base empresarial y que también tiene una base, llamémosle, comunicacional, al ser un gran comunicador, ¿no? Todo eso pues le ha configurado, pues es, como decía, pues a ser un referente en materias de emprendimiento, materia especialmente relevante en el Perú, ¿no? Yo diría que gastronomía y emprendimiento son los dos rasgos que distinguen la marca Perú, ¿no?, en el mundo, ¿no? Creo que todos vamos a disfrutar escuchando a Nano sobre esa materia que también conoce y que también ejerce. No solamente lo conoce desde el punto de vista teórico, sino que lo ejerce. Y finalmente también es un placer para mí el que hoy nos acompañe Pilar Laguna. Pilar Laguna es una rara avis en el mundo académico en España. Es una magnífica profesional y directiva, que su dirección está en el mundo académico, con una capacidad, una voluntad de entendimiento con el sector empresarial, con las instituciones, con las asociaciones. Entiende que la academia es un ente más, pero que tiene que estar en un ecosistema para que todos creamos riqueza. Y, pues Pilar está muy próxima también a nuestra firma desde hace mucho tiempo. Nos conocimos a través de la Asociación Española de Directivos, donde hemos compartido la junta directiva, y debo decir pues que ya hemos hecho distintas iniciativas en colaboración, People Matters, con la Universidad Rey Juan Carlos. Una universidad pública, madrileña, relativamente joven, cumple 18 años, tiene 40.000 alumnos y ella dirige la facultad más importante, que es la de Ciencias Jurídicas y Sociales. Su base es doctora en el área de financiera, y ella se va a encargar, después de la intervención de Nano, de la moderación. Por lo tanto, muchísimas gracias a ambos, porque seguro nos van a deleitar esta tarde, a todos ustedes que han decidido compartir esta tarde con nosotros, y espero que el acto pues sea del nivel de las expectativas que hemos creado. Muchas gracias. Bien, ¿se me escucha acá? Porque yo me voy a mover un poco. Ahí estamos. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes al representante de Casa de las Américas, que se ha dirigido la palabra al inicio, a la señora decana y al representante del embajador del Perú. Y a ustedes, gracias por su interés en este tema. Yo, antes de comenzar, quería contarles una pequeña historia a la que volveré luego al final de la conferencia. Y esta es la historia de un amigo emprendedor. Y quería resumirla para que ustedes puedan luego identificar varios de esos rasgos en el modelo de emprendimiento del cual vamos a hablar. Su nombre es Pancho. Pancho nació en circunstancias complicadas, porque en realidad su padre nunca lo acogió como un hijo
reconocido, sino más bien como hijo natural. Pancho se sentía mal por esto y cuando creció se dio cuenta que él no iba a poder tener la fortuna que tenían sus hermanos, por lo cual decidió trabajar por su cuenta. Entró a las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Armadas trabajó, participó en varias acciones, adquirió experiencia y esto le dio la posibilidad de tener información sobre otras zonas de los territorios donde él había estado para poder emprender. Así decidió emprender por su cuenta, buscó a unos socios, un par de socios, les propuso su emprendimiento y con esto logró avanzar no sin varias dificultades. Al final de sus días, él se convirtió en un hombre rico, pudo llamar a sus hermanos supuestamente más afortunados que él a compartir su fortuna e incluso les dio mucho más fortuna de la que ellos tuvieron al comienzo y que él no iba a heredar a estos medios hermanos. Y al final de sus días tuvo una muerte trágica, pero él siempre decía que se sentía completamente pleno por lo que había hecho. Otro rasgo que quiero comentarles es que él no sabía, tenía muy poca instrucción, sabía con las justas leer, escribir y hacer su firma, no leía. Y esto es algo que curiosamente se encuentra en los emprendedores. Dejamos acá la historia y regresaremos a ella al final. ¿Qué es emprender? Emprender en realidad no es saber de negocios. Emprender es una actitud en la vida. Emprender es una forma de enfrentar el mundo. Emprender es una filosofía. Por tanto, si uno no tiene esta forma de enfrentar el mundo, por más conocimiento que uno tenga, por más libros que uno lea, por más seminarios a los que asista, por más academia que tenga, no va a poder tener éxito en lo que emprenda. Hay en esencia 3 formas de enfrentar la vida. Hay la de aquel que quiere que le den todo, aquel que cree que se merece las cosas, que para mí es algo inmoral, porque uno no puede esperar a que le den sin dar nada a cambio. Y tampoco puede esperar el sacrificio de los demás por uno. Cuando alguien espera que el otro se sacrifique por uno, o que el Estado, o que un colectivo, o que una persona individual se sacrifique por uno, está siendo inmoral. Pero hay mucha gente que enfrenta la vida de esa manera. Hay gente que está esperando a que le den. Yo digo que son como plantas, como estas flores que estamos viendo ahí, que están esperando que las rieguen. Y si alguien no las riega, morirán. Si fuésemos plantas, tendríamos que rogar porque alguien nos riegue. Pero no somos plantas. Podemos caminar, podemos desplazarnos, podemos utilizar nuestra inteligencia. Pero hay mucha gente en el Perú, hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente en España que espera que la rieguen, que espera que le den. Hay una segunda forma de enfrentar la vida que en esencia no es ya la del que no tiene y está esperando a que lo rieguen, sino el que dice, pues necesito conseguir algo, ¿no es cierto? Y entonces voy por acá y digo, ya tengo cartera, ¿no es cierto? Se la quito a alguien, ¿no? Ejerzo la fuerza bruta sobre el otro. Me comporto ya no como una planta, me comporto como un animal. Porque el animal concibe al otro como si fuese su presa. El animal le quita al otro lo que el otro creó. Pero hay mucha gente en el Perú, en el mundo y en España que se comporta como un animal, que le quita al otro lo que el otro creó. Se lo quita a partir del engaño, se lo quita a partir de decretos, se lo quita a partir del asalto, del secuestro. En Sudamérica es mucho más frecuente eso. Pero hay varias formas de ser bárbaro o de ser animal, aún teniendo cuello y corbata. Y la principal y la más perniciosa de todas será quizás la de aquel que se comporta como un bárbaro desde los gobiernos, aquel que le quita al otro lo que el otro creó, lo que el otro hizo. Y hay una tercera forma de enfrentar la vida. Este ya no espera que lo rieguen, no arrebata, sino lo que decide hacer es engañar al otro. De las 3 formas anteriores, este sí usa su inteligencia. Miremos, el primero se comporta como una planta, no usa su inteligencia. El segundo utiliza su instinto básico y decide arrebatarle al otro y se comporta como un animal, como un salvaje.
Este sí usa su inteligencia, pero la utiliza para manipular al otro. La utiliza para quitarle al otro lo que hizo, pero no ya a la fuerza bruta, sino hablándole, nosotros decimos en el Perú, palabreándole, engañándole, como si fuese un hechicero. De todos este es el peor, porque lo que hará es engañar a uno y hacerlo sentir débil, mal protegido, para después decirle, ¿quieres salvarte? Ven, yo te ayudaré, ¿no? Nosotros les llamamos a nuestros brujos en la selva peruana los chamanes, ¿no? Que son los palabreos. Pues se comporta como un chamán, como un brujo. Y decide engañar a la gente para que la gente le dé lo que tiene, de varias maneras. Este personaje para mí es el más peligroso de todos. Y en nuestro país, y en Latinoamérica, y también aquí en España, abundan. Son aquellos que te manipularán la emoción para que te sientas mal y te sientas desprotegido. Abundarán en la política, por ejemplo, ¿no es cierto? Y te dirán, no puedes, eres incapaz. El primer instrumento que utilizará será meterte miedo, pánico. Te dirá, entre otras cosas, que eres pobre, que no puedes avanzar, que eres incapaz, que si él no te ayuda o no te ayudan sus instituciones, tú eres incapaz de salir adelante. Es el más pernicioso porque lo primero que hace es conquistar al otro con el miedo. Y cuando tú tienes a alguien conquistado con el miedo, ya lo conquistaste. La mejor forma de conquistar un pueblo no es con ejércitos, es decirle a la gente, eres incapaz, no puedes hacerlo. No puedes avanzar por cuenta propia, me necesitas a mí, yo tengo que ayudarte siempre, sin mí no avanzarás. Y entonces la gente dirá, no puedo avanzar, no puedo hacerlo, es imposible, necesito ayuda de otros. Y habremos destruido la base del hombre, que es el deseo de crear y de avanzar por cuenta propia. Cuando tú destruiste el deseo de un hombre, lo dominarás para siempre. Y siempre creerá que no puede avanzar y siempre tendrá miedo de dar un paso adelante. Y hay un cuarto modelo, que es el de las personas que avanzan por propia cuenta. ¿Qué hace este? Dice, wow, nací, ¿qué hago? ¿Esperaré que me rieguen? No, si espero a que me rieguen, voy a secarme, porque no van a venir a regarme, porque entre otras cosas, el que dice que me va a venir a ayudar no va a llegar. ¿Le quitaré al otro? No, no es justo, no puedo quitarle. ¿Engañaré al otro? No. ¿Qué hago? Avanzo por mi cuenta. ¿Y qué utilizo para avanzar por mi cuenta? Lo que tengo aquí, mi razón, que nos ha sido dada a todos por igual, salvo una minusvalía muy fuerte. Entonces este hombre que utiliza su razón y dice voy a avanzar por mi propia cuenta porque no creo además que vengan a ayudarme, no creo en esas palabras de aquellos que me dicen que me van a sacar de la pobreza, no creo que soy pobre, porque entre otras cosas, me olvidé de decirles, el hechicero utiliza una palabra favorita y es pobreza. El hechicero te repetirá pobreza y pobreza y pobreza y luchar contra la pobreza y tú terminas creyendo que eres pobre. Este hombre dice, no tengo nada, tengo que avanzar. Nosotros decimos estoy aguja, que significa estoy sin plata, ¿no? Estoy misio, no tengo dinero. ¿Qué hago? Avanzo. ¿Y qué hago? Pues pongo un plástico en el piso y vendo lo que encuentro. Y así comienzo. Y yo les aseguro que los centenares o miles de africanos que he visto en el Parque del Retiro, comercializando así, en 10 o 15 años serán hombres de bien y con recursos y con dinero, porque no están esperando a que les den. Ese hombre es el emprendedor, es el que avanza por cuenta propia. Si me dijeran quién es el mejor de una sociedad, yo les diría que es el que emprende, el que avanza por su propia cuenta. El título de la conferencia es un tanto presuntuoso porque dice el modelo emprendedor peruano, el peruano como modelo emprendedor. Y yo en realidad creo que esto es algo que está presente en todos los pueblos y en todas las naciones. Ahora, correcto, debo emprender, debo de avanzar. Pues ¿cómo lo hago? ¿Qué hago?
Y allí comienzan a funcionar algunas cosas propias de nuestras sociedades. Lo primero que comienza a funcionar es el paradigma de que tenemos, por ejemplo, que trabajar para otro, que yo le llamo el paradigma de empleado. Nos han formado, nos han hecho creer que siempre tenemos que conseguir un trabajo para otro. Parte de estos paradigmas están presentes en nuestra formación universitaria, donde además muchas veces te hacen creer que si no tienes un título no vas a hacer nada en el mundo. Y yo les aseguro que la mayor cantidad de gente que entrevisto en el Perú y que tiene y que son exitosos, etcétera, no tienen ni título universitario, ni siquiera tercero de secundaria. Y en algunos casos, como Pancho o como otros, son analfabetos, gente que no sabe leer ni escribir y que ha avanzado por su cuenta. Pero estos paradigmas están presentes en la cabeza. Entonces, fórmate para que trabajes para otro. Y hemos tenido una especie de desprecio por aquel que avanza por cuenta propia. Algunos decían que esto viene de nuestras herencias castellanas, ¿no es cierto? Que el hidalgo castellano no te debía de trabajar y que trabajar y estar en el campo y tener las manos callosas era poco más que deshonesto. Sin embargo, yo no creo que sea así, ¿no es cierto? Creo que en realidad tiene más que ver con los paradigmas modernos de hacernos creer que uno tiene que siempre conseguir trabajo. Un segundo tema complicado para emprender es lo que yo llamo alguna mezcla de formación entre ideológica y religiosa. Nuestra tradición, y nuestra tradición católica, que yo respeto profundamente, nos hace creer muchas veces que está mal tener. Yo conversé una vez con un amigo teólogo, especialista en las Sagradas Escrituras, y le dije, por favor, quisiera que me digas en qué parte de la Biblia dice que tener está mal. Y me dijo, no, y ninguna. Hay una sola parte que dice, ¿no?, que es más difícil que un rico atraviese el ojo de una aguja, ¿no? Y en realidad, ahí hay una discusión, porque la mayoría de gente ahora dice que no era un rico, sino un cobrador de impuestos. Y dije, vaya, bravo. Pero en nuestra tradición se nos hace creer muchas veces que tener es malo. La tradición más bien protestante, cuando uno lo ven con dinero y con recursos, te dicen, bravo, tienes, estás bendecido por el Señor. Enhorabuena, qué bien te va. Si te va bien aquí en la tierra, es porque estás haciendo bien las cosas, el Señor te está protegiendo. Los gobiernos también pueden ser unos grandes inhibidores del emprendimiento. Y si ustedes me preguntan cuál es la fórmula emprendedora peruana, yo le diré, es bien simple. Los gobiernos, el Estado gobierno, nunca se ocupó de nosotros. Se ocupó de ellos, se enriqueció, se envileció, no nos dio nada. Y gracias a eso avanzamos. Es más, curiosamente en las zonas empresariales del Perú, como Gamarra, que es un gran y enorme clúster empresarial textil, el gobierno intentó entrar 2 veces a querer hacer reformas y los empresarios de la zona le dijeron, no queremos que entres. Si quieres entramos, si quieres te dejamos que veas el tema de los impuestos, pero no queremos que venga ningún viceministro, ningún ministro, ni nadie. Pero los gobiernos pueden ser grandes inhibidores del emprendimiento. Cuando uno decide emprender al margen de este Estado protector, curiosamente está encontrando la libertad. ¿Qué otro inhibidor puede haber? También las familias. Las familias, cuando a uno lo ven avanzar por su cuenta, te pueden decir, bien, te felicito, en la zona aymara del Perú, que es en el sur, en Puno, que son muy emprendedores, cuando un muchacho le dice a su padre que quiere ser funcionario del Estado, profesor o policía o trabajar para otro, es como si una mujer judía le hubiese dicho al rabino, me voy a casar con un cristiano. ¿No? El tipo no entiende, dice, pero ¿qué hemos hecho para que quiera ser funcionario? ¿Para que quiera ser policía? ¿Para que quiera ser profesor? ¿Qué educación te hemos dado?
Y eso es cierto. Tan difícil es que los funcionarios públicos en esta zona se tienen que buscar de otros lados, al igual que los policías o que los profesores. Porque nadie quiere ni siquiera trabajar para otros. Los restaurantes buscan gentes de otros lados para que trabajen ahí, porque la gente aymara dice, oye, yo no voy a trabajar acá, cojo mi triciclo, me muevo. Bueno, y en algunos casos hacen contrabando, ¿no es cierto? Pero dicen, avanzo por mi propia cuenta. La familia puede ser un gran inhibidor del emprendimiento. Las familias, ideologías y religiones, el mismo Estado y la misma sociedad que puede censurar o no al que emprende. Esta serie de factores han confluido en el Perú. No es que tengamos nada extraordinario ni un ADN adicional, no, o un cromosoma más. Yo creo que ha sido esta confluencia que nos ha ayudado a que en el Perú existan más de 4 millones de empresas y que el 98% sean micro y pequeñas empresas, lo cual tampoco es una virtud porque deberíamos tener más pequeñas y medianas empresas. Pero hay muchas zonas en nuestro país y hoy por hoy felizmente también en las universidades donde cuando uno les pregunta a los muchachos quién quiere ser empresario, quién quiere emprender por su propia cuenta, la mayoría de gente levanta la mano. Es ahora una minoría la que dice quiere trabajar para otro o en el Estado o en otra zona. Y esto se puede traducir en varias historias, pero yo les quiero contar solamente una, y es la historia de mi amigo Daniel Delgadillo. Daniel Delgadillo llegó de las provincias de la sierra al Perú, expulsado por la pobreza. La pobreza expulsa lamentablemente a los mejores y muchas veces se queda en la pobreza aquel que dice, ya, bueno, me vendrán a ayudar. Pero el mejor de una sociedad sale y dice, me voy allí donde hay riqueza. Y en el Perú lo que ha sucedido es que la gente pobre y sobre todo de la sierra va hacia Lima y va a buscar qué hacer, sin nada. A él le dijeron que podía vender relojes en el centro de Lima, nos ponían un cartón y vendía estos relojes, los relojes. Y se sentaba a comer de vez en cuando, ponía sus relojes ahí y comía su sopita en bolsa, porque ahí se come la sopa en bolsa con cañita, le llamamos nosotros, con sorbete, ¿no? Y su plato de comida. Entonces estaba comiendo ahí en la plaza principal de Perú, que es la Plaza de Armas, y alguien pasa y le dice, oye, hay un ladrón. ¿Dónde? Se paró a mirar al ladrón y no estaba el ladrón. Se volvió a sentar y luego se dio cuenta que no tenía sus relojes. El ladrón era el que le había dicho, hay un ladrón por ahí. Marchó a su casa caminando porque no tenía plata. Era el peor día de su vida y cuando está llegando, su casa es un decir, un cuarto alquilado en un callejón. Y cuando comenzó a entrar a su callejón, miró la puerta rota de su cuarto. ¿Qué había sucedido? Le habían robado también en su cuarto ese mismo día. Le habían robado todo, absolutamente todo, le habían dejado su ropa sucia. Entonces, Daniel Delgadillo, llorando, le pide dinero a un vecino y dice, me regresaré a mi tierra. Nosotros decimos mi tierra por la tierra de nuestro origen. Me iré a comprar un maletín a una zona donde vendía maletines. Compra ese maletín para poner su ropa sucia. Está saliendo con el maletín vacío y en eso pasa un carro con unos muchachos que querían ir a comprar esta zona, pero esta zona es un poco peligrosa, a veces la gente no entra, no tiene dónde estacionarte. Pasa un carro, una camioneta 4x4 y le dicen, oye, ¿cuánto está el maletín? Creyendo que él era un vendedor. Y él inmediatamente le puso 50% más de lo que había cobrado ahí, ¿no? Es decir, si le había costado 100 soles, le dice 150 soles. Allá, pum. Y entonces me dice, Nano, ese fue mi primer maletín. Cambié los relojes por los maletines. Y me di cuenta que los maletines tenían un gran margen y que podía ganar y que la gente no tenía mucha noción de cuánto cuesta una maleta, un maletín, porque lo compras cada cierto tiempo, número de años. Y entonces el peor día de su vida, este hombre
sale con la frente en alto mirando. Dije, no estaba derrotado. Y inmediatamente coge una nueva oportunidad. Usa su razón, repito, y su autoestima, porque si él hubiese estado con la autoestima abajo en el suelo, no hubiese podido salir adelante. Y dice, lo puedo hacer. Daniel Delgadillo tiene 7 tiendas, una cadena de 7 tiendas que se llama El Mundo de las Maletas en Lima. La última vez que lo entrevisté en mi programa de televisión, me dijo que ahora tiene marca propia, hecha en China, que representa también a las marcas de Samsonite y otras en el Perú, y que se está extendiendo a tener otras 7 tiendas más al interior del país, que es donde más crece ahora nuestra economía, que crece a un 6 a 8% de crecimiento al año. ¿Qué había detrás de Daniel Delgadillo? ¿Educación? No, no la tenía. ¿Apoyo de su familia? Tampoco. Sin embargo, él sí creció en una familia donde su padre siempre buscó que hicieran y produjeran cosas, siempre estuvo detrás de él. Una gran educación, ninguna, no tiene ningún estudio universitario de ningún tipo. Migrante, hombre que tuvo que salir de su tierra expulsado por la pobreza, utilización de la razón y un gran deseo de avanzar por su propia cuenta, que es, yo le llamo a esto un individualismo racional. Palabra a la que tampoco tenemos que tenerle miedo. Si uno no se quiere a sí mismo, si uno no se ayuda a sí mismo, será bien difícil poder salir y poder ayudar a los demás. Muchas veces nos dicen, oye, pero bueno, ayuda a los demás, sí, pero primero estás tú. Recuerdo en una conferencia un muchacho que me dijo, señor Nano, ok, estoy de acuerdo con usted, pero yo a lo que quiero dedicarme es a combatir la pobreza que usted dice que no se debe utilizar. Era un chico muy humilde. Yo le dije, ok, de acuerdo, entonces tienes una primera tarea. Tú tienes que dejar de ser pobre. Si tú no puedes dejar de ser pobre, ¿cómo vas a ayudar a combatir la pobreza? Estos rasgos, como repito, no son rasgos excepcionales para el Perú. Yo creo que han confluido en nuestra historia y en nuestra, digamos, sociología. Estos emprendedores son apoyados desde el gobierno, no desde este gobierno, hablo desde nuestros gobiernos, han sido vistos con aprecio, no. La gran preocupación del Estado ha sido siempre cómo hago para incorporarlos a la formalización, para pedirles más impuestos. Pero lo curioso es que en este deseo de quitarles más recursos de los pocos que ya tienen, las instituciones en mi país no acompañan ese crecimiento. Es decir, las instituciones hacen que el emprendedor peruano tenga que remar en contra. El municipio hará 80.000 trámites para que uno consiga licencia. Uno tendrá que pedir permiso de defensa civil, y defensa civil, que es la entidad que ve si uno está en orden y no se van a caer las cosas, te dice, yo te visitaré después de que pongas la tienda. Cuando uno pone la tienda te dice, el baño no tiene que estar acá. Pero uno le dice, pero ¿por qué no me lo dijo antes? Ah, no, yo te visitaré después de. Y entonces tienes a Defensa Civil, tienes a los municipios, tienes a la Dirección de Competencia, tienes a la Dirección de Sanidad, tienes a la tributación, tanto municipal como nacional. Y entonces esta persona que decide avanzar y decide emprender dice, a ver, yo avanzo por mi cuenta. No escogí el camino del bárbaro. No me metí a Sendero Luminoso. No he salido a pedir trabajo. No he puesto piedras en ninguna marcha. Y esta es la única manera por la que se acercan hacia mí, pedirme más trámites, más dinero, y mientras más los trámites sean más complicados, pues vendrá lo que nosotros llamamos la coima, ¿no es cierto? El pago por debajo, porque mientras más complicado es esto, el funcionario dirá, bueno, te puedo resolver el problema, saco la licencia inmediatamente. ¿Qué ha ocasionado esto? Que mucha de esta gente emprendedora decida vivir o en negro o al margen de o en la informalidad o al margen de la tributación, que no es un deseo del emprendedor peruano,
A nadie le gusta vivir en la ilegitimidad o escondiéndose, pero es una decisión racional. Y es una decisión racional que yo respeto muchísimo, porque creo que el problema de la formalización lo tiene el Estado. El Estado peruano es el que tiene que decirte, vamos a hacer un nuevo pacto social. Ok, tú hiciste esto, correcto. Y yo te propongo esto, te propongo este contrato. No puede haber contrato cuando solamente de un lado es que ha habido el esfuerzo. A esto le añado los grandes problemas de inseguridad que tenemos y que han ido creciendo en el Perú conforme más riqueza tenemos, conforme ha crecido la economía. Nuestra economía ha crecido en los últimos 12 años y, por tanto, la inseguridad se ha extendido por todo nuestro país. Yo puedo asegurar que si antes los mártires de la sociedad peruana eran funcionarios, empresarios también, policías, profesores, mártires del terrorismo y de Sendero Luminoso, hoy lo son la gente de la pequeña y mediana empresa. No hay semana en el Perú en la que no se asesine por quitarle unos pocos miles de dólares a alguien. ¿Cuál es la contraparte a la seguridad de este emprendedor que representa el 45% del PBI del Perú? Ningún grupo, ningún colectivo representa tanto la riqueza del Perú. Si lo ponemos en términos societarios, ¿no es cierto? Es el socio mayoritario, pues. La minería apenas tiene el 10% del PBI y nuestra minería es la niña de los ojos de la mayoría de los gobiernos. Pero el socio mayoritario es la pequeña y microempresa, y estos son los rasgos que más o menos lo configuran. Ok, estoy de acuerdo contigo, Nano. Es una filosofía, estoy dispuesto a emprender y quisiera avanzar. Ya sé que estos paradigmas pueden actuar en mi contra. La formación familiar, el mismo Estado, ideologías o religiones. Decido emprender, decido avanzar. ¿Qué es lo que sucede? ¿El emprendedor empresarial no tiene miedo? Pues claro que tiene miedo, tiene muchísimo miedo. Tiene miedo a enfrentarse a estas instituciones, a fracasar. Y allí sucede algo que cuando uno lo entiende es casi como una clave para emprender. Y es que los pretextos existirán siempre. Yo recuerdo en una conferencia de una chica me dijo, Nano, quiero emprender, pero no tengo trabajo. Y yo estaba ahorrando mi plata, me han despedido de mi empresa y ya no tengo trabajo y ya no puedo emprender. Situación que se debe dar acá muchísimo en España, ¿no es cierto? Gente que está en el paro. Entonces yo le dije, ¿no tienes trabajo? No. Felicitaciones. Primer requisito para emprender en el Perú es no tener trabajo, es estar desempleado. Es así. Eso es solamente un pretexto. Hay gente que te dice no puedo emprender porque tengo alguna discapacidad. Yo podría contarles toda la tarde historias de gente con diferentes discapacidades que tienen más recursos que los que tenemos acá. Hay gente que dice tengo que criar a mis hijos. Y yo les puedo contar las historias de emprendedoras que han criado a sus hijos en su espalda y las han amarrado ahí y han avanzado por su propia cuenta. Es que no tengo empleo, es que tengo una discapacidad, no tengo recursos, dice uno, no tengo dinero. Escuchaba y leía sobre una encuesta acá que le hicieron a un grupo de jóvenes universitarios y dicen que la segunda razón por la que no emprenden es que no tienen recursos. Mi pregunta es, ¿quién emprende con recursos? La gente emprende porque no tiene recursos. Al menos en el Perú la gente emprende porque no tiene plata. Nosotros le llamamos estar misio. Entonces cuando alguien está misio, yo le digo, bien, felicitaciones. Segundo requisito para emprender en el Perú, no tener empleo. Segundo, no tener plata. Porque si tienes empleo, difícil será que emprendas. El salario es como una cadena. El salario es algo que nos da protección. Mientras más salario tienes, tu cadena será más gruesa, más difícil que la rompas. Cuando hay gente que me dice, me pagan muy poco, felicitaciones que te paguen poco, qué suerte, vas a poder renunciar. ¿Te das cuenta? No vas a sufrir, vas a poder irte. Y hay gente que me dice, no, pero estoy emprendiendo, pero ahora estoy trabajando.
Yo ahí les digo, ojo, entendámonos, emprender es una forma de vivir y lo dije al comienzo. Emprender es una forma de enfrentarse a la vida, es una ideología, es una filosofía, para mí la filosofía del siglo XXI. Es una filosofía, además, trabajada, estudiada, y en esa filosofía decimos que hay intraemprendedores. Ojo, hay mucha gente que puede trabajar en una empresa toda su vida. Lo ideal es que se comporte como emprendedor dentro de la empresa, como hablábamos con la señora decana, y que no se comporte como un empleado. El opuesto a emprendedor es empleado. Y uno escoge en una empresa, en una institución, en Casa de las Américas, en una embajada, en donde trabaje, uno escoge o es emprendedor o es empleado. El empleado es el que espera que le den el sueldo, que lo protejan y que le den, y que la empresa le haga el futuro. Y el intraemprendedor es el que avanza por cuenta propia dentro de esa empresa. Hay emprendedores en el deporte, los que avanzan por su propia cuenta. Nuestros emprendedores peruanos en el deporte no han recibido un dólar del Estado, se han hecho a pulso por su cuenta. Nuestra campeona mundial de tabla, si hubiese esperado que hubiese una academia de tabla financiada por el gobierno peruano, hasta ahorita estaría con su tabla hawaiana llena de algas. No, ella se lanzó al mar y dijo, avanzaré por mi cuenta. Hay emprendedores en el arte que avanzan por su propia cuenta igual. Y nuestro gran tenor, Juan Diego Flores, avanzó por su propia cuenta, con el esfuerzo de su padre. No hubo ninguna institución que lo becara, no hubo ninguna academia de música que le dijera, acá estás y el gobierno te va a dar esto. Y hay emprendedores sociales, gente que organiza en el Perú comedores populares, organiza a la gente para que tengan comida o crea ONGs para ayudar a otros. Son emprendedores. Y el emprendedor empresarial no es mejor que el emprendedor social ni que el emprendedor del arte. Ojo, ninguno de ellos es mejor. Pero hay uno que es el que crea la riqueza. Bueno, los artistas podrán crear la riqueza intangible, pero hay uno solo que es el que crea la torta de la que comemos todos. Ese es el emprendedor empresarial. Y ese es el que nuestras sociedades necesitan más y nuestros gobiernos necesitan más. Y cuando nos damos cuenta que ellos son los que crean la riqueza, cuando nos damos cuenta que el gobierno no puede distribuir ni crear riqueza, y cuando hablan de redistribuir la riqueza, a mí se me paran los pelos de punta porque los redistribuidores de riqueza siempre se quedan con la riqueza acá adentro, ¿no? El que crea riqueza es el que emprende, no es el Estado, no son los gobiernos. Y cuando nos preguntamos dónde generar riqueza o dónde está la riqueza, cómo podemos tener riqueza, lo único que tenemos que hacer es voltear y mirar a nuestros emprendedores y fomentar que ellos creen más riqueza, porque recién ahí el Estado podrá tener para disque mejorarnos nuestras vidas, mientras no sean hechiceros, ¿no es cierto? Pero ¿él qué hará? Cogerá el dinero acá y te dirá, mira cómo te mejoro la vida, mira lo que te construyo, lo que te doy. No crean riqueza. Y las economías se paran, y lo hemos visto aquí en España y lo hemos visto en el Perú, cuando las empresas se paran. Y las empresas se paran cuando los clientes no acuden y de esa manera el emprendedor tiene que retroceder o tiene que morir. Eso en esencia es emprender. Emprender entonces es una filosofía de vida, es una forma de enfrentar la vida. En nuestro país, en el Perú, tiene estos rasgos y estas características que les he mencionado, y es la institución que crea la riqueza. Y quiero terminar con esta palabra que he utilizado en contra de la palabra pobreza, porque también es importante reconciliarnos con ella. Nos han hecho creer durante mucho tiempo que la riqueza es mala, ¿no? Los personajes, al menos en las novelas latinoamericanas, el más malo de todos los malos es el que tiene dinero. Recuerdo que había una telenovela mexicana que se llamaba Los ricos también lloran, ¿no? Cuando lo que tenemos que tener es más bien una admiración por aquellos que han generado riqueza, por aquellos que la han creado, por aquellos que han avanzado por su cuenta. No aquellos que la han pillado, la han robado o se las han heredado, que no está mal, sino aquellos que la han creado por su propia cuenta. Si uno no se reconcilia con la riqueza y con el progreso, si uno no lo desea, si uno cree que el que tiene riqueza es un mal ejemplo y no mira a esta persona
como un ejemplo de creación de riqueza, como los hay cientos y muchos más que en el Perú, aquí en España, pues será difícil que emprendamos. La guerra no es contra la pobreza. Además, guerra contra la pobreza, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mesa de lucha contra la pobreza. La mirada debería ser, en todo caso, mesa de lucha por la riqueza, porque hay que luchar por y no hay que luchar contra. Regreso a la historia inicial, a Pancho, ¿no? ¿Se acuerdan de Pancho? Sí, correcto. Pues les voy a decir quién es Pancho. ¿Ah? Pancho es el primer emprendedor del Perú. Yo hace tiempo comencé a estudiar en la historia del Perú y dije, ¿quién podrá ser nuestro primer emprendedor? Los incas, ¿no? Los incas eran tiranos, ¿no? Hay gente que vive, que los incas eran tiranos, ¿no? Machu Picchu ha sido construido pues a punta de esclavismo, ¿no es cierto? Sí. En la conquista decían, sí, nos han conquistado, se llevaron el oro. No sé. Pero cuando comienzo a averiguar y digo, pues ahí está, Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Y Pancho es Francisco Pizarro. Yo les voy a hacer algunos paralelos ahora, pero quería comentarles una anécdota, o se las cuento después. Vamos a hacer los paralelos. Francisco Pizarro era analfabeto, o semi-analfabeto, tiene una firma por ahí muy mal hecha. Francisco Pizarro era hijo natural, y supo siempre que nunca iba a tener riqueza, sino que la riqueza le iba a tener su hermano Hernando, y su hermano Gonzalo, y su hermano Juan. Y por tanto decidió enrolarse en el ejército y combatió bravamente en Italia y en Francia. Adquirió las artes militares y a la primera oportunidad que le dijeron hay oro por allí, ni siquiera hay oro, hay nuevas tierras, se embarcó en Sevilla. Llegó a América, combatió con Cortés, llegó a tener una situación más o menos cómoda en Panamá. En realidad la data dice que era de los más pobres de los que habían llegado a Panamá, o sea, tenía pocos recursos. Y cuando le dijeron que había las tierras de Virú donde había más dinero, dijo, me voy para allá. Felizmente no lo ayudó el Estado, porque Pizarro no lo ayudó el Estado. Pizarro reunió a dos socios, a Diego de Almagro y a Hernando de Luque. Había, dice, un cuarto socio que era el representante del gobernador de Panamá, que era un testaferro. Llegó a Perú después de duras luchas. Él era un hombre de 56 años de edad cuando llega al Perú. En la isla del Gallo es abandonado por sus compañeros y le dicen, ya nos regresamos, esto es demasiado sufrimiento. Y él saca su espada y traza una línea en la isla del Gallo y dice, ok, acá los que quieran la riqueza, los que quieran trabajar, sacarse la mugre y avanzar por su propia cuenta. Y pueden pasar a la historia. Y allá, regrésense a los barcos los que quieren morir pobres en Panamá. Y se regresó la mayoría, él se quedó con 13 y esperó durante 90 días a que Diego de Almagro llegue con los refuerzos. Si ustedes van a Trujillo de Extremadura, en una de las plazas principales de Trujillo de Extremadura está el Palacio de Pizarro. Él nunca lo disfrutó su hija de él además con una india, con la hermana de Atahualpa. Es un español como fueron los españoles en nuestro país que se cruzaron, no despreciaron y formaron esta simiente que tenemos en Latinoamérica. Su hija era la mujer más rica de Trujillo de Extremadura y una de las más ricas en Madrid también. Sus fiestas eran conocidas acá. Ese es Pizarro. Yo una vez, conversando con un amigo español, me dijo, sí pues, porque nosotros los descendientes de los conquistadores. Entonces le dije un ratito. El descendiente de los conquistadores soy yo, le dije, porque Pizarro se mezcló allá, como para fastidiarlo, ¿no? Pero en realidad, esta es la sangre que tenemos. Una sangre, les aseguro, emprendedora. Una sangre que está entre los compatriotas que están acá y los latinoamericanos que están acá y que está acá en España. Somos gente que emprendió, que avanzó. Las crisis pasan. Y la mejor forma de pasar una crisis es empezar a emprender. Muchísimas gracias.
Gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Felicidades, Nano, porque yo creo que has hecho una revisión fabulosa del espíritu emprendedor, espíritu que tratamos de fomentar y de estimular en la facultad que me honro en dirigir, en la Universidad Rey Juan Carlos. Y de verdad que tengo una lista terriblemente larga de preguntas. Amenazo, pero sí voy a dejar sitio y tiempo para el resto. Pero te escuchaba y es que tenemos tantos chamanes en España que de verdad me da un poco de miedo el que se asienten y no haya manera de quitarlos del medio, ¿no? Tenemos grandes políticos y gente muy interesada y con vocación de servicio a la sociedad, pero tenemos algunos que de verdad, político y chamán, que prometen que van a eso, a dar todo, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, que todo nos corresponde sin luchar, y que es cierto que de alguna manera es lo que hace que los pueblos pues se acomoden, no quieran pelear. Siempre se habla de la crisis como una oportunidad, es cierto, ojalá. Y yo creo que en España, en estos últimos años, que hemos sufrido una crisis severa y donde la gente lo ha pasado muy mal, ha habido quien ha sabido entender que era una oportunidad y se ha lanzado para emprender autoempleo o montar una empresa o tratar de salir con su empresa al exterior, buscar nuevos mercados, nuevas ideas. Yo creo que lo que has dicho es especialmente atractivo. Chamanes, decíamos, pues políticos, la sociedad, es verdad. El español, yo buscaba ese paralelismo con España y en España es todo lo contrario, no emprendas. Tú funcionario, hijo mío, funcionario para toda la vida o en una empresa grande, que sea lo mismo. Y no vaya a ser que se te ocurra pensar y te pueda jugar las habichuelas. Yo eso lo he vivido desde cerca. Entonces, es verdad que las familias, la sociedad, los gobiernos, de alguna manera también las universidades. Yo creo que las universidades no podemos ser esos chamanes que prometemos que cuando termines vas a tener un trabajo. Tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que dar muy buena formación, pero tenemos que ayudarles a sacar ese genio emprendedor que yo creo que les puede permitir ser intraemprendedor o ser emprendedor. Claro que sí. De verdad que me ha gustado muchísimo y a mí me parece que sería muy interesante, y por eso cuando Alfonso nos invitó a participar en esta conferencia y darle la oportunidad a nuestros estudiantes de asistir y escucharte, nos pareció especialmente interesante porque yo creo que desde las universidades podemos fomentar, podemos traer estos ejemplos que les sirvan de experiencias para el futuro. O sea que yo creo que es especialmente importante. Y vamos con las preguntas. Yo voy a ser un poco provocadora. Has dicho que solo el emprendedor social es el que genera riqueza. El empresarial. ¿No piensas que el social puede crear las condiciones para que otros puedan emprender y generar riqueza a su vez, que de alguna manera colateral o derivada también puede ser el emprendedor social efectivamente como una herramienta para aquellos que a lo mejor no tienen esa capacidad para lanzarse o no han tenido esa posibilidad? ¿Qué opinas? Sí, ciertamente es como un poco una exageración en el momento de la conferencia, ¿no? Pero lo que es cierto es que el que genera, el que transforma los recursos, ese gran creador, es el emprendedor empresarial. Y además, lamentablemente, es el menos admirado de ellos. El artista será admirado por su arte, el emprendedor social será reconocido, premiado, dirán, qué buen hombre. El emprendedor empresarial es el que pone en transformación los recursos, es el gran olvidado de la historia. En la historia no nos hablan de historias de masas, de clases o de personajes, pero no nos hablan de este transformador de recursos. Quizás afináramos un poco más la definición. Yo te diría que el emprendedor más clave es el emprendedor innovador, el emprendedor inventor. Pero eso no deja de lado ni pone en mayor situación moral al emprendedor empresarial o el innovador que al emprendedor social. Necesitamos muchos emprendedores sociales, pero
al menos en países como el Perú, para comenzar, necesitamos los emprendedores empresariales. Muy bien. Había amenazado con quedarme con todo el tiempo, era mentira. O sea que si quieren ir formulando alguna pregunta, se levanta la mano. Sí, adelante, Alfonso. Yo tenía una pregunta para ti y luego puedes completarla, Nano.